Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las que estáis al otro lado de las ondas hertzianas y bienvenidos a este webinar organizado por el Colegio de Geólogos del País Vasco. Hoy nos acompaña Iván Arrieta, que es el director técnico de Uretec, y Iván nos va a hablar desde su experiencia en geotecnia y ahora durante los últimos años en Uretec, nos va a hablar pues de sus experiencias y de sus propuestas para resolver algunos temas que con frecuencia nos suelen aparecer cuando realizamos estudios o proyectos o trabajos geotécnicos relacionados con la estabilización y la consolidación de estructuras y de pavimentos, entre otras cosas. Durante la charla durará pues algo más de una hora la ponencia. Las preguntas que las personas que asistan quieran hacer deben escribirse en el chat que tenéis. Ahí arriba a la derecha en la pantalla veis el típico simbolito del chat. Ahí podéis escribir las preguntas que queráis y luego al final, cuando acabe la charla, se le trasladarán, yo mismo volveré a conectarme y iremos trasladándosela al ponente. Durante la charla y en general a lo largo de todo, incluso durante las preguntas, tener apagados los micros y las cámaras porque si no, pues existe una serie de interferencias y de ruidos que es absolutamente molesto. Bueno, sin más, y agradeciendo de nuevo a Iván que nos dé algo de su saber hacer esta tarde, doy la palabra a Iván. Iván, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Alfonso, y un placer para mí en colaborar con colegas al final de profesión. Bueno, mi intención es presentaros la empresa en la cual trabajo y de la cual soy el director técnico a nivel nacional, como decía Alfonso, que no es otra que Uretec, Soluciones Innovadoras. Voy a intentar haceros una presentación de lo que hacemos, de qué tecnologías tenemos y al final con casos prácticos he intentado que sea un poco activa metiendo vídeos y demás para que no os canséis mucho de mí, de escucharme, ¿no? Sin más, empezamos un poco en englobaros quién es Uretec o qué es Uretec. Uretec es el inventor y el líder mundial de la consolidación de inyecciones de resina expansiva en el sector de la construcción con más de 75% de cuota de mercado. Uretec está implantada a nivel mundial. Somos una multinacional que tenemos representación a nivel global en todo el mundo, ¿no? Somos el inventor, como os he dicho, de este tipo de trabajos, de la consolidación consolidación del terreno mediante la inyección de resinas expansivas. Trabajamos dentro del sector de cimentaciones especiales en el campo de mejora de suelos, lógicamente es lo que queremos conseguir con nuestras inyecciones. Nuestra actividad principal consiste en proponer una solución alternativa a las soluciones tradicionales que todos conocemos, más moderna, para la consolidación del suelo, para estabilizar cualquier tipo de estructura o infraestructura. Lógicamente, pues tenemos un alto componente tecnológico de ingeniería y de innovación. Al final, lo que vendemos es técnica, o sea, vendemos soluciones técnicas a problemas que existen, que llevan existiendo en el campo de la geotecnia, pues desde que existen las construcciones, ¿no? Como os decía, es una tecnología que se aplica en más de 80 países. Somos referente mundial en tratamiento de suelos con inyección de resinas expansivas. Tenemos más de 25 años de experiencia a nivel mundial. Aquí, concretamente, Uretec Soluciones Innovadoras en España, llevamos operativos, vamos a cumplir 11 años, y lo hicimos 10 años en septiembre del 2020, y tenemos realizadas más de 100.000 intervenciones exitosas en todo el mundo, ¿no? Un poco un esquema de por dónde está distribuido Uretec en el mundo. Aquí en España contamos ya con más de 1.000 intervenciones. Estamos divididos, como podéis ver, un poco en ese esquema en cuanto a que en cada uno de los sitios hay un técnico que puede atender a los problemas que nos trasladáis, ¿no? Ingenieros geotécnicos capacitados para responder a todo tipo de problemas.
Los principios básicos en que se basa la actividad, nuestra actividad final de Uretec, al final lo que hacemos es una mejora de suelos y refuerzo de estructuras mediante inyecciones de resina expansiva. Como os digo, recalco esto porque es lo que hacemos, inyecciones de resina expansiva. ¿En qué sentido? Pues uno, como intervención curativa en la mayor parte de los casos para solucionar asentamientos, hundimientos de estructuras, casos en los que ya existe una patología, ya se ha producido ese asentamiento, ese hundimiento, y nos llaman para solucionar ese problema. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de consolidar ese terreno y estabilizar la estructura que tenemos encima. ¿Cómo lo conseguimos? Inyectando resinas expansivas que provocan o producen en el terreno una mejora de resistencia mecánica, una reducción de la conductividad hidráulica de ese suelo. Tratamos también problemas causados por la sequía, sobre todo debido a terrenos arcillosos, a esa expansividad propia de esas arcillas expansivas, y compensación volumétrica, etcétera, etcétera. También podemos plantear la intervención de Uretec como una intervención preventiva. En caso de un cambio de uso o aumento de cargas, también nos requieren en este tipo de intervenciones una restauración de la capacidad portante del suelo, renovación de todo tipo de obras, es decir, tenemos hecho casos en los que edificios pues cambian de uso, quieren ampliar una planta, necesitan al final más tensión admisible en ese terreno y es necesario hacer una intervención en ese sentido. Y luego podemos hacer tratamientos específicos, un relleno, estabilización de cavidades, galerías, en nuevas cimentaciones, imaginaros en ciudades, edificios a rehabilitar con colindantes en los que se va a tocar esa cimentación, una serie de actividades propias de nuestro sector y que somos pues, muy competitivos frente al resto de soluciones tradicionales. Como aspectos generales, bueno, simplemente esto, mencionar un poco por encima, la ejecución de las geotécnicas se rige por distintas normas europeas. Nosotros estaríamos englobados en la específica 12715 de inyección. Esta norma habla de ejecución de trabajos geotécnicos especiales, inyecciones, y define 3 tipos de inyecciones. La mejora de suelos por inyección sin desplazamiento del terreno, o sea, por impregnación y o relleno. Refuerzo de suelos mediante inyecciones con desplazamiento del terreno mediante fracturación o compactación estática tridimensional. Y refuerzo del suelo por destrucción del terreno por intrusión hidrodinámica o mecánica. En este sentido, dentro de las características de las distintas resinas que tenemos en Uretec, podríamos englobarnos en cualquiera de una de las 3 formas, por así decir, de inyección que define la norma. Podemos considerar, dependiendo del tipo de suelo y dependiendo del tipo de resina, que hacemos inyecciones por impregnación, inyecciones con desplazamiento o fracturación. Podemos incluso llegar a fracturar ese terreno y forzar la penetración de la resina, o por destrucción del terreno con intrusión hidrodinámica, utilizando resinas de alto poder de expansión, consiguiendo al final el objetivo que buscamos. El uso en zona sísmica es posible, no sé si aplica mucho, dado que estamos hablando de País Vasco en principio, aunque pueda haber gente de otros sectores, pero sí que a nivel nacional nosotros lo dejamos bien claro, pues imaginaros en zonas activas según la sismoterrestre, pues con nuestras inyecciones tenemos el efecto de consolidar el suelo mediante la densificación de la masa estructural, aumentando la resistencia al corte en relación con el aumento de cohesión. El uso del método atenúa la amplificación de las solicitaciones sísmicas y, sin embargo, no se reivindica la mejora de los criterios sísmicos. Se conservan las características sísmicas antes de las inyecciones. Lo que es importante es que en el caso de trabajar con nuestras inyecciones Uretec en zona sísmica, no es necesario recalzar toda la cimentación, sino podríamos recalzar únicamente, como hacemos en cualquier otra zona sin problemas sísmicos, la cimentación que consideramos que ha fallado, puesto que no generaríamos puntos críticos ni puntos rígidos en el suelo, y a diferencia de inyecciones tradicionales, pensando por ejemplo en inyecciones estilo micropilotes, que sí que según la norma te obligaría a recalzar toda la edificación, utilizando nuestro sistema no sería necesario.
Estoy dándonos unas pinceladas por encima para entrar en un poco más detalle en cosas reales, lo que hacemos, que a mí también es un poco como más me gusta, ¿no? De explicar cuál es nuestro trabajo. En cuanto a certificaciones, aparte de la norma, la 12715 que os comentaba, las tecnologías de URETEC están reguladas por un dictamen técnico que otorga el CSTB para la tecnología Deep Injections, una de las tecnologías que tenemos para inyecciones profundas, casi siempre utilizada bajo cimentaciones. El dictamen técnico se llama BISTECNIC, que es un dictamen similar al DIT aquí en España, pero que otorga en este caso el organismo francés, que es el CSTB. Desde 1998, los informes técnicos de investigación de oficinas de control validando nuestras diferentes especificaciones, como pueden ser el Socotec, como puede ser el Instituto de Construcción de Austria, bueno, distintos organismos en cada uno de los países en que está URETEC instalada, que avalan las tecnologías que utilizamos, ¿no? Como puede ser el TÜV. Bueno, aquí en España, en cuanto a calidad, estamos certificados por AP+. Tenemos un estudio que ha realizado la Universidad Politécnica de Madrid, ellos llaman un estado del arte de las inyecciones URETEC con resina Geoplus, en el que han hecho un estudio exhaustivo de toda la historia URETEC, de todos los informes, de todos los distintos estudios que tenemos a nivel europeo y a nivel mundial, y han sacado al final pues, un estado del arte de nuestra tecnología. En cuanto a qué tipos de terrenos podemos tratar, cualquier tipo de terreno es susceptible de ser tratado con resina expansiva URETEC. Gravas, arenas, limos, arcillas, agrupándolo tanto granulares como cohesivos, podemos trabajar en ellos. Únicamente tenemos a nivel técnico dos limitaciones que es necesario estudiar en el detalle. Una es el índice de plasticidad, hablando de arcillas, índices de plasticidad superiores a 40. Necesitamos conocer bien, normalmente llevan asociadas unas presiones de hinchamiento de esas arcillas, necesitamos conocer bien cuál es la presión de hinchamiento, puesto que en terrenos arcillosos con expansividad que podemos tratar con inyecciones de resina, lo que hacemos al final es mitigar esa acción expansiva o de hinchamiento que tiene la propia arcilla. Entonces sí que necesitamos conocer con más detalle de qué presiones estamos hablando. Hablo de IPs mayores de 40. Y el otro punto que necesitamos estudiar en detalle en un suelo, se aparece, es el índice de materia orgánica que no sea superior al 10%. Bueno, no debería haber nada cimentado en materia orgánica superior al 10%, pero concretamente yo en Bilbao, cerca de la ría, me encontré unas soleras, no una cimentación, sino unas soleras, que el apoyo de esas soleras sí que tenían, el suelo en el que estaban apoyados sí tenía un contenido muy alto en materia orgánica. En estos casos no quiere decir que la materia orgánica reaccione con la resina o que nuestra resina no expanda, no funcione, sino que el propio comportamiento reológico que tiene esa materia orgánica en el tiempo puede inducir a que con una sola inyección, un solo tratamiento del terreno no sea necesario para solucionar el problema final, que al final, a la redundancia, es lo que buscamos, es solucionar el problema, ¿no? Y podemos trabajar tanto en terraplenes como cualquier tipo de terreno, como os digo. Agrupando en los dos grandes tipos de suelos, no granulares y cohesivos, quería que vierais una imagen de cómo quedaría la resina dentro del terreno. La diferencia aquí sí que la tenemos en cómo se dispone la resina dentro del terreno. Si partimos de un suelo granular, si partimos de un suelo cohesivo. Un suelo granular, lógicamente, la resina inicialmente no os voy a hablar de la resina en sí, tenemos distintos tipos de resina, me oiréis hablar de la resina, aunque tenemos distintos tipos de resina Geoplus, que es como la conocemos, con distintos grados de expansión, distintas velocidades y demás. Pero sí que comentaros que es una resina, todas ellas son resinas poliuretánicas, bicomponentes, mezcla de un poliolo y un isocionato, de cadena cerrada y que no le afecta la presencia de agua, es decir, no son acuarreactivas, no necesitan que exista agua y no les afecta que haya agua en el terreno a la hora de inyectar, ¿no? De hecho, tenemos presiones de expansión suficientes para expulsar ese agua del suelo. En cuanto os decía, la diferencia al tratar un suelo granular o un suelo cohesivo va a ser un poco la distribución
de la propia resina dentro del terreno. En suelos granulares se formará un bulbo, la resina se inyecta en estado líquido, lo primero que hace es rellenar esos huecos, esas porosidades, hablando de suelos granulares, y a partir de ahí es donde la resina reacciona e hincha confinando todo ese terreno. Y a diferencia en los suelos cohesivos tendremos una difusión en forma de filamentos con compactación y ruptura del terreno. Aquí es donde podremos forzar a esa arcilla a forzar la entrada de nuestra resina, y la distribución final, como veis, pues lógicamente se asemeja un poco también a la propia estructura de la arcilla, ¿no? Esas distintas láminas, esa estructura laminar que tienen los suelos cohesivos. Uretec ha basado toda su tecnología de inyecciones en el uso de resinas de poliuretano, como os decía, con alta capacidad de expansión. Os voy a nombrar y quedarán ahí expuestas una serie de características. Bueno, cuando nos sentemos y veamos casos concretos, pues lógicamente hablaremos de las principales características y las características de la resina en cada uno de los casos, ¿no? Como os decía, es una resina bicomponente inyectada a presión, temperatura y volumen controlados. A diferencia de inyecciones tradicionales, normalmente inyectamos con inyecciones a una presión baja a media. Lo que es importante es no la presión de inyección, sino la presión de nuestra resina dentro del terreno. Eso es lo que nos permite a nosotros consolidar el terreno, controlar la estructura que tenemos encima, no provocar ningún daño y solucionar al final el problema. Es de rápida polimerización, hablamos entre 10 y 90 segundos, lo que asegura el control de la inyección y el límite en el bulbo, incluso suelos saturados. Es decir, asegura el control de la inyección. Yo garantizo que no voy a provocar ningún daño en la estructura bajo la que estoy inyectando. Hablamos de estructura, hablamos de pavimentos, soleras, carreteras, lo que queráis, ¿eh? Y el límite del bulbo. Esto quiere decir que yo no voy a inyectar resina y no voy a saber dónde se localiza. Sé perfectamente hasta dónde va a influir mi resina y sé perfectamente, una vez, recuerdo hace años, di una charla en el Colegio de Industriales en Donosti. Y me decía uno de los ingenieros que, claro, que la diferencia frente a inyecciones tradicionales de mortero, cemento y demás en recalces de cimentaciones era que no tenías el riesgo que a él le pasó en alguna ocasión de estar inyectando en un edificio y estar viendo mortero, cemento, hormigón en el edificio de la manzana siguiente, ¿no? O con la resina, debido a las características de nuestra resina, evitamos todos esos inconvenientes. El que no se nos va a separar desde del punto de inyección y de lo que yo quiero consolidar, y por otro lado que me asegura el control de la inyección en cuanto a lo que tengo encima. Como os decía, las presiones de expansión máxima varían entre 200 kilopascales hasta nuestra resina de máxima expansión, que es de 10 megapascales, superior a la presión de corte del terreno. O sea, realmente, por capacidad de expansión de nuestra resina, nunca vamos a dejar de hacer un trabajo en este sentido. Y siempre podemos controlar ese inicio de levantamiento, os hablaré más tarde de las resinas. Tiene una excelencia de resistencia al corte, a la tracción, a la compresión, es estable en el tiempo, una deformación contrastada. Todo esto que os hablo no está contrastado mediante ensayos, lógicamente, de formación a largo plazo bajo carga vertical menor a un 2%. No es no biodegradable, excelente resistencia a productos químicos, hongos y bacterias, que únicamente también sabemos que a la resina le puede afectar un nítrico y un sulfúrico muy puros, que únicamente en suelos normales no existen como tal. Únicamente tenemos esta advertencia, por así decir, cuando trabajamos en plantas de ácidos que requieran este tipo de ácidos en su tratamiento de productos, etcétera, etcétera. Es ligero, sin sobrecargar el suelo y no contaminante. Lo que queremos es, esa es otra diferencia frente a las inyecciones tradicionales de mortero, de cemento, que no sobrecargamos el terreno por lo ligero que es el producto en sí, el material, y logramos impermeabilizar o aumentar la impermeabilidad o disminuir la permeabilidad del suelo. Hablar de impermeabilización es otra cosa, ¿no? Pero sí que con estas inyecciones lo que conseguimos es bajar la permeabilidad del suelo. Bueno, distintos resultados de estos ensayos que os digo que se llevan haciendo pues,
30 años que tiene Euretec, prácticamente nace en los años 90, o sea que imaginaros, ¿no?, la cantidad de ensayos que tenemos hecho. En cuanto a presiones de expansión, resistencia a compresión, todos estos valores que os estoy diciendo, pues llevan detrás, lógicamente, esos ensayos, ¿no? En cuanto al agua, como os decía, la resina es un material hidrofóbico, polimerizante el agua, compuesto de cadena cerrada, no contamina el agua subterránea, no contamina ni el agua ni el suelo, o sea, un sitio en el que nosotros actuemos continúa igual después de actuar, ni contamina agua, ni contamina terreno, ni nada por el estilo. Prueba de ignición, variación del peso propio de la resina sumergida en agua menos de un 2,5, conductividad hidráulica, la resina pura, bueno, todos valores que al final son valores, quiero que os quedéis con la idea de que no le influye que haya agua, la resina como tal es impermeable, la polimerización es rápida, como os decía, controlando la inyección y el bulbo, la acción de inyección incluso en presencia de agua, presión máxima hasta 10 megapascales, este es un dato muy importante y distintivo, lo que nos permite, como os decía, garantizar que al final yo consigo un estado tensional del terreno óptimo, el que yo quiero conseguir, sobre todo, lógicamente, pues en estructuras pesadas, lógicamente. Desarrollo sostenible, pues la tecnología Euretec participa en el desarrollo sostenible, nuestra resina es segura para el medio ambiente, cumplimos con todos los reales decretos, lógicamente habidos y por haber, porque si no, bueno, no podríamos estar trabajando, es un poco absurdo esto que os digo. Los productos autorizados no son perjudiciales para la salud, no se necesitan embalajes, transporte ecológico, limitado el consumo de energía, lo que contribuye a una disminución de la huella de carbono. Todo esto es importante. En una ocasión, también, perdonadme por soy así, quiero ir metiendo cosas, soy un poco peliculero, en una charla que di en aparejadores, no sé si era en Murcia, Cartagena o algo así. Una de las preguntas finales es que si fue de una técnico, que si alguien en mi empresa era consciente de lo que estábamos metiendo en el terreno. Sí, somos conscientes que estamos inyectando en el terreno un poliuretano, pero para solucionar problemas que existen, que están ahí, y que con soluciones tradicionales pues suelen tener mucho más impacto ambiental. Evidentemente estamos introduciendo en el terreno un poliuretano, pero que cumple con toda la normativa medioambiental y que frente a las soluciones tradicionales el impacto ambiental es muchísimo menor, lo veréis en algún caso concreto que os voy a poner más tarde. Distintas certificaciones, distintos sellos. Las resinas Euretec no tienen ningún impacto en la calidad del aire exterior, no influyen los materiales de contacto directo con la resina y ningún riesgo de contaminación a corto, medio o largo plazo. Por eso son soluciones cada vez más innovadoras al reducir la huella de carbono y reducir al final el impacto ambiental, que todos tenemos que cuidar, eso está claro. En cuanto a campos de aplicación, pues vamos desde edificios, viviendas unifamiliares. Ya quiero que vayáis fijándoos un poco en cómo es nuestra poca invasividad, cómo es nuestra forma de trabajar, donde veis un camión autónomo completamente en el que va el grupo electrógeno, compresor, todo, no necesita nada. Donde va la resina dentro del camión, las máquinas de perforación que son taladros manuales, hacemos perforaciones de menos de 3 centímetros, en torno a 1 pulgada, todo va en ese camión. Es un poco una disposición real. Aquí estamos inyectando debajo de este muro de esta zapata corrida. Trabajamos en instalaciones industriales, centros comerciales, tenemos la ventaja que no hace falta desalojar, aquí en estos ejemplos nada porque está vacío, pero imaginaros un supermercado activo en el que podemos sectorizar, que tiene problemas de hundimiento de soleras. Podemos sectorizar perfectamente, ir sectorizando las zonas a trabajar, mientras que el resto del local puede mantener su actividad normal. No hay esperas de fraguado. En resinas no se habla de fraguado, se habla de polimerización, pero al final es el tiempo que tiene que transcurrir para que la solución sea efectiva. En Euretec, la solución de recalce es efectiva en el momento en que se termina la inyección. Establecimientos públicos, museos, parques, bueno, edificios protegidos, históricos, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a obra civil, separándonos un poco de edificación, pues en ferrocarril, aeroportuaria, puentes, todo lo que al final lo que quiero que os quedéis es que solucionamos problemas de
de hundimientos, de asentamientos, de terreno, independientemente de lo que tenga encima, independientemente a la hora de que consultéis con nosotros, ¿no? Para nosotros no es independiente, evidentemente, en función de las cargas, en función de las dimensiones, en función de lo que yo tenga encima, plantearé una intervención u otra, pero podemos, al final lo que tratamos es solucionamos problemas del terreno para lo que tenga encima. Trabajos de reparación, mantenimiento, presas, canales, infraestructuras viarias. Luego veremos un ejemplo en un vídeo un poco más ilustrativo de una carretera. Trabajos específicos en ferrovías, talleres de almacenamiento, de aparcamiento, de talleres finalmente de vagones de metro. Entonces lo ponemos porque fue un trabajo muy particular, porque incluso la nivelación de esa solera bajo la que inyectábamos, por la cual lógicamente estaban las vías de los distintos vagones, utilizamos una comparación Winkler centesimal para no pasarnos lógicamente en ese levantamiento que nos pedían y que funcionara todo perfectamente, ¿no? Pues lo mismo, imaginaros en vías de ferrocarril la precisión con la que tenemos que trabajar, que la podemos conseguir gracias a las características de nuestras resinas. En infraestructuras, carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Bueno, distintos ejemplos, una primera visual de todo donde podemos trabajar, ¿no? Un poco centrándonos ya en las distintas tecnologías patentadas, todas las tecnologías que utiliza Uretec están patentadas como tal. Quería recopilaros, bueno, pues las que más estamos utilizando en estos momentos. Si bien luego al final, si tenemos tiempo y no nos dormisteis todavía, comentaros alguna otra cosa más que no tenemos aquí y que estamos pues, continuamente sacando, ¿no? De las que os quiero comentar un poquitín ahora son la tecnología Uretec Floor Lift, específica para pavimentos, levantamientos de soleras y pavimentos, tanto rígidos como flexibles. Uretec Deep Injections, específica para cimentaciones, consolidación del terreno normalmente en profundidad. Uretec Pit Stop, consolidación del terreno bajo carreteras, tanto superficialmente como en profundidad. Uretec Wall Restoring es la que se diferencia un poco del resto, puesto que lo que tratamos es el propio muro, consolidación de muros de mampostería. Y lo que hacemos es reestructurar ese muro de mampostería que por el motivo que haya sido ha perdido el ligante entre los mampuestos, volver a reestructurarlo y a darle el diseño para el que estaba construido. La última de ellas es Uretec Cavity Filling o relleno de cavidades, que ya no hablamos de porosidades ni de pequeños problemas de hundimiento, sino de relleno de cavidad como tal. Imaginaros, cuando hablo de cavidad, pues rellenar un antiguo aljibe que hay debajo una cimentación que está fallando, algún forjado sanitario que se quiera rellenar, en este sentido, ¿no? Donde combinamos además el relleno de la cavidad, el gran relleno de volumen con una arlita, un producto ya construido, una arlita de una granulometría conocida y determinada, rellenamos la cavidad y posteriormente con nuestra resina le damos esa sobreconsolidación o esa sobrepresión normalmente a la bóveda de esa cavidad para soportar las cargas que le puedan llegar, ¿no? Voy a ir describiéndoos un poco en mayor detalle cada una de ellas. La primera, Uretec Deep Injections, una de las que más utilizamos. Como os decía, la específica son inyecciones en profundidad y normalmente la específica para trabajar cimentaciones, puesto que son las que normalmente también requieren que profundicemos más en el terreno. Podemos trabajar a profundidades de 10 metros, incluso más, 15 metros hemos llegado a trabajar hasta 30 metros debajo de una vía de ferrocarril en Croacia. No tenemos problema en cuanto a la profundidad por el tipo de resina, por los tipos de resina que tenemos, somos capaces de conseguir llegar a esas profundidades. Únicamente en algún caso hemos hecho aquí en la zona de Zaragoza inyecciones en una carretera por problemas de dolina, de subsidencias y demás, en los que tuvimos que ir hasta, no recordar, 10, 12 metros, y los que evidentemente para no perder tiempo en la perforación subcontratamos la perforación, una máquina de sondeos que hizo
la perforación a destroza donde nosotros colocamos nuestros tubos. Pero sí podemos llegar a esas profundidades. Esta tecnología, como os decía, tiene otorgado el similar al DIT aquí en España, en la BIS-Technique que otorga el CSTB francés, aplicable bueno, en Europa, según recoge el Código Técnico de Edificación. Un poco el enfoque de esta técnica, que lo que trata al final son hundimientos, asentamientos, colapsos, etcétera, etcétera, de esos suelos de cimentación, pues lo primero que realizamos son las perforaciones, perforamos nuestros diámetros mínimos de menos de 3 centímetros la perforación. Por esos agujeros colocamos los tubos de inyección, que estos sí van metidos en el terreno, hasta la profundidad que hayamos definido en proyecto. Inyectamos la resina posteriormente por estos tubos con un control láser durante tiempo real, durante la intervención, para ver en todo momento cómo se comporta la estructura bajo la que estoy inyectando, y obtenemos, que es nuestro primer criterio de eficacia, un control de la elevación. Hablamos de décimas de milímetro. Otra batallita. En este sentido hicimos un trabajo muy particular hace, creo que tres años, más o menos, que los pusimos en el simposio de geotecnia de la SEMSIG, un trabajo en la iglesia del Seminario Mayor de Comillas, en el que, en cuanto, bueno, les explicamos la tecnología, le hablamos del criterio de eficacia del inicio del levantamiento, pues saltaron todas las alarmas, puesto que inyectábamos debajo de todos los contrafuertes de la iglesia mayor del seminario, y hablar de levantamiento era una locura. En ese sentido, lo único que tuvimos que hacer es cambiar el concepto. En ese caso, el concepto era inicio de no levantamiento. O sea, la idea es que yo, con ese inicio de levantamiento, que podemos hablar de décimas de milímetro, en el caso de Comillas llevamos incluso unos láseres específicos que podíamos leer hasta la centésima de milímetro. La idea es que yo controlo perfectamente en tiempo real la estructura, con lo cual no tengo el riesgo, como pasaba en la iglesia, de someter a esa estructura a distintas tensiones que le puedan al final llevar a la quiebra o patologías o cualquier otra cosa. Pero sí que para mí es fundamental ver ese primer criterio de eficacia, ese primer inicio de levantamiento, que no me genera distorsiones, porque hablamos de, como os digo, hasta centésimas de milímetro. No me genera ninguna distorsión, pero sí me indica que yo tengo el terreno con la suficiente capacidad de carga para las inyecciones que estoy haciendo. Las expansiones están yendo ya, después de confinar todo el terreno, a contrarrestar la carga que yo tengo vertical. Por eso lo llamo el primer criterio de eficacia. Un poco más centrado en detalle, el principio de la tecnología es la consolidación del terreno a distintas profundidades. La presión de hinchamiento de la resina consolida el suelo al oponerse a las restricciones del confinamiento del suelo. Lo primero que hace la resina, lógicamente, es empujar hacia las zonas más blandas de ese terreno, por decirlo de alguna manera. En un momento que ya lo tiene todo confinado es cuando contrarresta las cargas verticales, igualando esas presiones, como podéis ver en la imagen, ¿no? Esto es un poco un esquema de cómo funciona la resina y cómo interacciona la resina dentro del terreno. Este es un vídeo, bueno, muy básico para que veáis la expansión que tiene la resina, que está en estado líquido, como os digo. Y esa expansión máxima que alcanza hasta 30 veces el volumen inicial inyectado, ¿no? Una de las resinas que tenemos, la que os comento, de 10 megapascales de máxima presión de expansión, que garantiza realmente pues, un aumento, ya he entrado en detalles y en parámetros, un aumento del SPT, de esa compacidad del terreno. Tenemos la garantía de utilizar esa presión de expansión, que obtendremos siempre el valor deseado. En cuanto al diseño de nuestras intervenciones, uno de los criterios que tenemos a la hora de calcular en qué profundidad vamos a inyectar, pues es el bulbo de Boussinesq, que nos indica la concentración de tensiones debajo de esas cimentaciones, ¿no? Bueno, entiendo que todos lo conocéis, no me voy a parar un poco en él. En función de este bulbo y de la patología que tenga el terreno, será donde concentremos las inyecciones.
os hablo de forma estándar. Como siempre, nosotros nos adaptamos a cada caso, a cada problema. Hicimos también en la zona de Zaragoza, en Josbibol, un caso por un problema de disolución de yesos en las que unas zapatas pequeñas de 1 metro por 1 metro, 1,5 metros por 1,5 metros, bajamos hasta 10 metros de profundidad. Evidentemente estábamos ya fuera de ese bulbo de Business, pero el problema ahí no era un problema tanto de concentración de tensiones, sino de disolución del propio terreno. Quiero poneros ahora un vídeo que resume un poco todo esto que os he comentado y que espero que os guste. La disminución del volumen del terreno de cimentación y el asiento diferencial de un edificio produce daños que no solo afectan al aspecto estético interior y exterior, sino que puede poner en peligro la seguridad de la construcción y de las personas. URETEC ha desarrollado una tecnología innovadora que permite resolver de modo definitivo e inmediato la mayor parte de problemas producidos por asientos. Después de haber examinado atentamente la construcción y la información geotécnica relativa al terreno a tratar, el equipo URETEC, formado por técnicos especializados, entra en acción con un camión taller específicamente equipado. Previamente al comienzo de los trabajos, se realiza un ensayo penetrométrico ligero para comprobar la compacidad del terreno a diferentes profundidades, profundizando hasta obtener rechazo. La primera fase de la intervención consiste en la ejecución de una serie de perforaciones de diámetro comprendido entre 6 y 26 milímetros que atraviesan la cimentación y siguen un esquema prefijado, dentro de los cuales se introducen tubos de metal de longitudes distintas. Estos tubos permiten la inyección de la resina en el centro del volumen del terreno a tratar y en profundidad. La longitud de los tubos puede variar desde pocos centímetros para intervenciones bajo el pavimento hasta varios metros en el caso de intervenciones bajo la cimentación de edificios o construcciones, llegando a tratar el volumen de terreno al que llega tensión de la estructura. En caso de ser necesario, se puede tratar el terreno en una profundidad superior a 10 metros. La intervención se realiza sin que la actividad del edificio o construcción sea interrumpida. Para evitar la rotura de instalaciones, si no están identificadas, puede ser necesaria alguna operación accesoria para su detección. La segunda fase de la intervención consiste en inyectar la resina bicomponente en estado líquido. URETEC dispone de distintos tipos de resina, estudiada para poder resolver todos los casos planteados en todos los tipos de terreno. Gracias a la flexibilidad de la manguera de inyección, se puede llegar a cualquier zona de la construcción. El técnico de URETEC, durante la inyección, controla un sistema de monitorización mediante niveles láser de alta precisión para controlar en tiempo real el inicio de levantamiento. En cada uno de los tubos a inyectar, el técnico inyecta una cantidad de resina determinada en función de la reacción del edificio o de la cantidad definida en fase de proyecto. En pocos segundos, la resina comienza la polimerización, expandiendo muy rápidamente y rellenando las fisuras, oquedades y comprimiendo el terreno tratado, mejorando su resistencia hasta la profundidad requerida por el proyecto. Este proceso permite consolidar el terreno en profundidad y bajo la cimentación o el pavimento. Gracias a la elevada presión de hinchamiento, superior a 10.000 kilopascales en condiciones de máximo confinamiento, la resina mejora las características del terreno de cimentación del edificio, aunque sea de grandes dimensiones, o levantar el pavimento, aunque éste esté muy hundido. El levantamiento, que en el caso de pavimentos puede sobrepasar los 30 centímetros en una sola intervención, está controlado en tiempo real con precisión milimétrica gracias a la instrumentación láser. En esta fase, y según el estado del edificio o construcción, es posible que se cierren las fisuras o elevar la estructura a su nivel original. El terreno de cimentación, con las inyecciones de resina de muy rápida expansión del sistema URETEC Deep Injection, queda consolidado definitivamente y es estable en el tiempo.
La última fase consiste en cortar los tubos de inyección al nivel del pavimento. En pocas horas, el terreno de cimentación está estabilizado de modo rápido y definitivo. Después del tratamiento, en consolidaciones profundas, se realiza un ensayo penetrométrico para comprobar la mejora de compacidad del terreno. Bien, bueno, pues eso es un poco un resumen montado por los de marketing de qué es lo que trabajamos, pero al final pues es eso era una obra real, ¿no? No os había comentado, bueno, dentro de los trabajos de Uretec normalmente, sobre todo en cimentaciones, hacemos ensayos de penetración antes y después de la intervención para comprobar realmente el estado del terreno que nos encontramos cuando vamos a hacer el trabajo y cómo lo dejamos cuando hacemos la inyección. Nuestros equipos de penetración son, como toda nuestra maquinaria, es manual, es un DPM30 desmontable que nos da acceso a cualquier punto prácticamente y que nos permite además ensayar el terreno realmente afectado por la carga debajo de la cimentación. La segunda de las técnicas que os comento hoy, Uretec Pit Stop, o consolidación del terreno en plataformas viarias y ferroviarias. Realmente vais a ver que se repite un poco el modelo en cuanto a la sistemática del trabajo, ¿no? Realización de perforaciones, colocación de tubos, inyección de resina bajo control láser y control de elevación o levantamiento de esa carretera en este caso, ¿no? Lo que conseguimos al final es mejorar las características mecánicas del terreno y las características hidráulicas del terreno. Normalmente pues inyectamos debajo del paquete de firme una profundidad definida. Cualquier tipo de firme, flexible, rígido, semirrígido, consiguiendo pues al final mejorar características de resistencia y rigidez, evitando que vuelva a producirse esos hundimientos, esos blandones, etcétera, etcétera. Normalmente en carreteras utilizamos la puesta en obras distintas, hacemos unas inyecciones en columna, con extracción continua del tubo, pero bueno, eso es entrar un poco en la forma que tenemos de hacerlo y quiero que principalmente os quedéis con qué problemas podemos solucionar. Como os decía, tenemos distintos métodos de inyección, tenemos inyección en columna, solemos hacer en carreteras, también depende del terreno que estemos tratando, en el cual empezamos la inyección en profundidad y a medida que extraemos el tubo sin cortar la inyección, pues vamos inyectando todo el terreno del paquete afectado. Tenemos una forma de inyección en niveles o en puntos de inyección separados a unas distancias, lógicamente, conocidas por nosotros, que están pues entre 0,6, 1 metro, metro y medio por metro y medio, si tratamos una superficie, 1 metro por 1 metro, bueno, en función de cada caso, ¿no? Incluso tenemos ahora mismo patentado un nuevo sistema de inyección que llamamos multipoint, en el que en un mismo tubo que tenemos perforado con hasta 12, 14 orificios de salida, logramos tratar todo el paquete de terreno, pero es una distribución más capilar, si pudiéramos decirlo. Logramos sacar la misma cantidad de resina por todos esos puntos del propio tubo, consiguiendo al final una mejor consolidación de ese paquete de terreno que tratamos. Lo tenemos comprobado que si utilizáramos, pues a lo mejor otro tipo de puesta en obra, pero ya os digo, esto es función del tipo de terreno, etcétera, etcétera. En cuanto a los controles, fundamental para nosotros el control por monitorización láser, con niveles láser. Los niveles que normalmente utilizamos, salvo casos especiales, como os comentaba el de comillas, son niveles láser que se utilizan normalmente con medio milímetro de precisión, en el que, como os digo, es uno de los elementos de control más importantes, puesto que controlamos en todo momento, en tiempo real, durante la inyección, la estructura bajo la que estamos inyectando, ¿no? Asegura que en cualquier punto la capacidad de carga del suelo es mayor que la tensión aplicada al suelo por la estructura, puesto que veo ese inicio de levantamiento, y ayuda a prevenir cualquier levantamiento incontrolado de la estructura, con lo que ello puede provocar. En cuanto al control del suelo, nosotros hacemos, como os digo, siempre por definición pruebas penetrométricas antes y después, pero se podría hacer cualquier otra prueba geotécnica o ensayo geotécnico, ya que
Seguimos teniendo un suelo tratado, mejorado, etcétera, etcétera, pero sigue siendo un suelo, ¿no? Se puede hacer geofísica. Nosotros en carreteras utilizamos normalmente el sistema de sísmica de refracción, el +W. Bueno, pruebas de permeabilidad se puede utilizar y, como os digo, ensayar, hacer cualquier tipo de ensayo en el terreno. En cuanto a nosotros, a la hora de cuantificar la mejora que conseguimos con las inyecciones, pues a través de esas pruebas de penetración que os digo que realizamos, podemos cuantificar esa mejora obtenida. Con distintas pruebas, en color más claro antes de la intervención y en color rojo después de la intervención. Son penetraciones, CPTs, bueno, se puede realizar, como os digo, cualquier prueba. Más allá, todavía aumentando en cuanto al control, tenemos una tecnología, el Deep Injections Ultra, si la denominamos, que lo que hacemos es, como os digo, aumentar todavía más ese control a partir de una vigilancia con georradar, controlando la estructura en 3 dimensiones. Cada uno de los puntos que el radar emite en el edificio lo puedo controlar en los 3 ejes cartesianos, por así decir. Eso, pues imaginaros en edificios de interés de patrimonio, etcétera, etcétera, en el que podemos incluso, por cómo hacemos las inyecciones, tener este tipo de control, ¿no? Es un valor añadido a nuestra tecnología. Bueno, distintas características del enfoque o de esa ventaja que os digo de controlar con el radar, aproximadamente pues 100 puntos predefinidos en la estructura controlada en vivo en el momento en que estoy haciendo la inyección, con un seguimiento tridimensional de los movimientos más ligeros, puesto que es de alta precisión, 1/10 de milímetro, fácil de instalar, sin dianas en las paredes, utilizable en cualquier condición climática y posicionable a grandes distancias. Como os digo, es una ventaja, un añadido, un ultra, algo más a la tecnología Deep Injections que utilizamos en cimentaciones. Estamos utilizando bastante en Francia en temas ferroviarios, en el ferrocarril, puesto que la precisión ha de ser máxima, ya lo sabéis, y cuanto más rápido vaya el ferrocarril, o sea, cuanto más nos acerquemos a AVE, lo que aquí llamamos AVE, más precisión todavía en esos elementos, ¿no? En este caso en las vías y demás. Nos permite una flexibilidad de actuación con posibilidad de planificar según las necesidades, eficacia inmediata, gracias al endurecimiento instantáneo de la resina, todas las características que tenemos en la tecnología que os expliqué primeramente, añadida el sistema de control. Ejemplos de aplicación. Este es el ejemplo que os hablaba de inyecciones en profundidad, en un trabajo que hicimos fuera, que hicimos en Croacia. Entonces, como veis, nos apoyamos de perforación externa, de sondeos a extracción, con extracción, perdón, a destroza. Simplemente lo que queremos es un agujero en el que nosotros podamos meter los tubos por los cuales vamos a inyectar. La problemática que teníamos aquí, perdonad, era que este terraplén que sostenía las vías del ferrocarril, por la causa de una perforación que estaban haciendo de un gaseoducto, oleoducto, bueno, una tubería que estaban hincando debajo de él, había tenido problemas en superficie y estaba poniendo en riesgo la circulación del tren. Entonces lo que hicimos fue, como veis ahí, inyectar todo ese paquete de terreno para evitar ese hundimiento, ¿no? Con distintas disposiciones de las inyecciones. Se hizo un análisis mediante elementos finitos para identificar los puntos críticos de hundimiento al paso de esa tubería. Y se inyectó resina a través de tubos de distintas longitudes, inclinaciones, etcétera, etcétera, sin interrupción del tráfico ferroviario. Tratamiento de distintos terraplenes en alta velocidad, como os digo, estamos utilizándolo en Francia bastante. Las intervenciones normalmente se hacen por la noche, cuando bien no hay tráfico en vía o el tráfico disminuye considerablemente. En este caso, otro ejemplo de aplicación, lo que hicimos fue consolidar el frente de una inserción de un tubo dentro de un terraplén ferroviario. En Italia, Trento, lo que se estaba observando es con la hinca de esta tubería, se estaban produciendo esos problemas arriba del terraplén
y lo que se hizo al final fue consolidar el terreno para impedir la formación de subsidencias en superficie a medida que se iba hincando la tubería. O sea, por eso os decía, campos de aplicación hay muchísimos. Aquí os traigo pues, ejemplos de cosas que ya hemos realizado, ¿no? Pero podéis imaginaros lo que consideréis. En torres de electrificación, de viarias, pues dando perfectamente y restableciendo la verticalidad de las torres. Este caso es el metro de Roma, en el que el objetivo era parar unas filtraciones de agua, unas vías de agua que estaban entrando y que pudimos conseguirlo mediante otra tecnología que no os he presentado aquí, que es Uretec Water Barrier, que es específica para vías de agua, para filtraciones de agua. Y lo que conseguimos pues es parar las filtraciones de la bóveda del túnel, en este caso del metro de Roma, haciendo una extensión de intervención en 3 anillos de aproximadamente 90 metros cuadrados de superficie, trabajos nocturnos, y la versatilidad que tenemos en el resto de trabajos, en que la maquinaria se puede desmontar, es fácilmente transportable, pues en este caso en los vagones de metro, etcétera, etcétera, etcétera. No es gran maquinaria, por lo cual tenemos acceso a prácticamente todo. Más trabajos en vía férrea. En este caso, pues se trata de la consolidación de la base de los pilares de un puente ferroviario, incluso creo recordar que fue en el que se trató el propio muro con la tecnología de wall restoring que os comentaba, no solo la cimentación, sino el propio muro que estaba deteriorado. Otro ejemplo en ferrocarril, utilizando maquinaria externa o Uretec para evitar perforación cuando las perforaciones son largas. Más trabajos en ferrovías, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos ya a inyecciones ya más superficiales, lo que conocemos como Uretec Floorlift. Utilizamos en soleras de naves industriales, en soleras de interiores de vivienda, en aeropuertos, en AENA. Normalmente lo que hacemos son inyecciones de este tipo. Como veis, el enfoque de la tecnología es similar, es el replanteo de plan de intervención y realización de perforaciones. Aquí incluso las perforaciones son más pequeñas, podemos llegar hasta incluso 6-8 milímetros de tubo de inyección, o sea, perforaciones de 1 centímetro aproximadamente. Esto nos viene muy bien, sobre todo en viviendas que tienen suelo de terrazo, cerámico, en el que aprovechamos incluso el llagueado para intentar estropearlo lo menos posible, ¿no? Por esos agujeros se introducen los tubos, se inyecta la resina, se sellan los agujeros. Siempre, siempre con control láser, por eso os comento que es fundamental en tiempo real de la estructura bajo la que yo estoy tratando, ¿no? Normalmente estos tratamientos son en superficie porque normalmente este tipo de problemas son en superficie. Lo cual no quiere decir que si es necesario inyectar en profundidad, pues podamos inyectar en profundidad. De hecho, lo hemos hecho en una nave en Rubí, en Cataluña. Había habido un cambio de uso, estanterías con mucho peso y terreno de relleno muy blando en profundidad, y utilizamos las dos tecnologías, tanto el relleno, el asegurar el contacto de esa solera con el relleno sobre el que está, con el terreno sobre el que está, tanto eso como inyectar en profundidad y darle consistencia a ese trato. Esta es la técnica Floorlift, no tiene el vídeo, no tiene música, ni voz, ni nada, pero es un poco para que veáis realmente lo que hacemos. Como os hablo, son perforaciones más pequeñas normalmente, y al final lo que consigue la resina es garantizar que el contacto entre el terreno y la solera es correcto, ¿no? Y estos problemas suelen ser más en superficie que en profundidad. Podemos llegar incluso a cerrar grietas. No siempre se cierra la grieta porque en ocasiones es imposible estructuralmente siquiera cerrar esa grieta, pero en ocasiones en las que la estructura lo permite, podemos ver cómo se cierra esa grieta, cómo se lleva la solera, se ajusta al zócalo, al tabique. Esos casos son reales, no es montaje ni nada por el estilo, ¿no? Ejemplos de aplicación, como os comentaba antes, de
del taller de metro, muy significativo veis en la fotografía la escala, la regla Winkler, en la que la precisión había de ser máxima para evitar problemas en la circulación, lógicamente, de esos vagones al entrar en el. Otra de las técnicas que os comenté es Uretech Wall Restoring. Ahora vamos ya un poco a inyectar en la propia estructura. Como podéis ver en el dibujo, hablamos siempre de inyecciones en muros con una resina lógicamente de expansión moderada. Si siguiéramos con el mismo speech que os acabo de hacer hasta ahora, inyecciones de alta expansión, etcétera, etcétera, reventaríamos el muro. Lógicamente, para este tipo de trabajos tenemos unas resinas con características similares a los morteros que se utilizan en este tipo de construcciones, características geomecánicas muy similares, en el sentido de que la expansión pues, es pequeña y realmente no provocamos ningún deterioro en el muro. Al contrario, lo que hacemos es reestructurarlo, pero reestructurarlo internamente. No solo una capa exterior se hace con el mortero, sino reestructurarlo al completo, así decirlo. Y pensar tanto en muros vistos, en muros de superficie, como en cimentaciones de mampostería. En ocasiones nos llaman con problemas de patología en forma de grietas por asentamientos en muros de carga de mampostería. Que podemos tener tanto problemas del terreno como problemas de la propia mampostería que se ha lavado, como los dos conjuntos, ¿no? Trabajando a la vez. Problemas del terreno y problemas de la mampostería. Pues podemos solucionarlo también con este tipo de tratamiento. La resina específica que os comento penetra las juntas entre los bloques y regenera ligante deteriorado. Para todo tipo de mamposterías, piedras, todo lo que diques, represas, pilares de puentes, todo lo que tengamos bloques mampuestos unidos entre sí por un tipo de ligante que se ha perdido. Las inyecciones pueden ser en sentido vertical, pueden ser en sentido horizontal. Esto es también un poco más de puesta en obra, que lo que no aplica en este momento. Lo que sí se demuestra, aquí tenéis un gráfico, los resultados de estas intervenciones, gráfico compresión-desplazamiento, en el que vemos una muestra sin inyección frente a una muestra con inyección, aumentando la rigidez de ese muro, lógicamente. Lógicamente un muro, cuando tú lo sometes a tracción o a compresión, si no está bien unidos los mampuestos, pues la resistencia es muchísimo menor. Se puede utilizar en cimentaciones, como os decía, pues, muros de contención, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí utilizar el resto de tecnologías si el problema no es solo del muro de mampostería, como os comentaba de estos casos, ¿no? De edificios antiguos, lógico, normalmente, en el que no solo falla el suelo, no solo falla la mampostería, sino que el suelo también es necesario que sea reforzado o inyectado. Distintos tipos de trabajos, en este caso, pues 180 metros lineales en 3 días, bueno, una serie de trabajos. Luego, al final de la presentación, hay alguno, creo recordar que hay alguno aquí, in situ, traído de España, que os lo puedo comentar con más detalle. Otra tecnología que os comentaba al principio que utilizamos es el Uretech Cavity Filling, y es específica, como os decía, para rellenos de grandes cavidades. Sótanos, cámaras de aire, tanques subterráneos, túneles, cavidades que se os puedan venir a la cabeza. Nos tienen consultado UNOSA, la Ulleras del Norte S.A., pues para dolinas, subsidencias provocadas por la antigua explotación minera, pues también se puede emplear. Restableciendo la seguridad del pavimento encima de un espacio vacío, en el caso de que la cavidad se encuentre debajo de un pavimento, relleno de cavidades antrópicas, posibilidad de utilización junto a la tecnología Deep Injection. Es decir, si es necesario inyectar más en profundidad, como decía, se puede sin ningún problema. Un poco un esquema de lo que hacemos, como os decía, rellenamos primero la cavidad con una arlita, con una arcilla expandida, de granulometría conocida, para saturar en ese volumen hueco, llenarlo con este tipo de material que es ligero y que no sobrecarga la cavidad, a diferencia si pensáramos un relleno tradicional con morteros, etcétera, etcétera. Posteriormente lo que hacemos es inyectar con resina, normalmente en superficie rellenamos prácticamente el 95% de la cavidad con la arlita, y el último 5% es el que rellenamos con
con la resina y con lo que conseguimos dar esa sobrepresión para evitar futuros hundimientos. Este es un caso que se hizo en Francia también, en Forjao, ahí ves un poco Forjao sanitario. Hemos hecho algo similar aquí en Laredo, también un forjado sanitario, las viviendas que no pasaban la ITE, la inspección técnica de edificación, por culpa de hundimientos en la solera, por culpa de deterioro de viguetas y demás, y porque tenían un forjado sanitario, lógicamente, debajo. Y conseguimos, pues, saturar, como veis aquí en la imagen, ese hueco, ese forjado sanitario, y posteriormente incluso se hizo desde los laterales, en el caso de Laredo, no desde arriba, para no estropear los suelos, porque habían puesto tarima nueva y demás. Bueno, darle un confinamiento a todo ese material que habíamos bombeado. Este es el caso de Laredo que os comento. Ok, disculpad si el sonido no ha sido... Os decía, disculpar el sonido si no, bueno, porque además había mucho ruido de fondo y demás, pero bueno, para que tengáis una idea, un caso real de cavity filling. Vale. Ahora vamos a ir a casos concretos de poco mezcla de todo esto que os he contado, realizados aquí no traídos de Francia, de Italia. Igual son menos espectaculares, pero bueno, son casos concretos que ya hemos realizado aquí y que a mí me gusta también enseñaros, ¿no? Y si tenemos tiempo al final, como os decía, de otras técnicas y demás, por lo menos presentaros, deciros que tenemos otra tecnología, microancos, que son anclajes tirantes para muros con inyección de resina también. Bueno, si puedo luego os lo comento un poco. Uretec Water Barrier, ya os di una introducción cuando el metro de Roma. Y Uretec Fast Pile, sobre todo aplicado a obras de nueva construcción, son mini pilotes que hacemos también, hincados, mini pilotes de acero, que hacemos hincados y metidos a presión en el terreno. Pero vamos a centrarnos en inyecciones de resina expansiva, que es lo que os quería comentar. El primero de los casos que yo traigo, una empresa, una fábrica, Tumlo, en Ogrove, aquí en Galicia. Son estas instalaciones que podéis ver en la fotografía, en Ogrove, en Pontevedra. Se hizo una consolidación del terreno y relleno de huecos bajo la solera exterior de la zona de muelles de carga de la fábrica, donde veis el camión, esta zona de aquí. Es una presa de atún, como podéis imaginar por el nombre. Cargan, descargan continuamente
los atunes, y entiendo que a lo mejor otro tipo de peces congelados, con lo cual pesos, cargas, etcétera, etcétera. Y lo que tenían al final eran los problemas de hundimientos, de asentamientos, de roturas en las soleras y querían pues eliminarlos de alguna de las formas, ¿no? Lo hicimos en marzo de 2019. La zona de intervención, 470 metros cuadrados bajo solera. Aquí había un estudio geotécnico muy grande. Es curioso porque estudiamos casos más grandes que este en cuanto al problema en sí geotécnico, de patología más bien, y con muy pocos datos reales del terreno, poco estudio geotécnico, o incluso ningún estudio geotécnico, a lo mejor un informe de patología de un arquitecto o algo así. Y en este caso, sin embargo, había una campaña, da gusto trabajar así porque, lógicamente, cuantos más datos tengamos nosotros, pues más vamos a afinar en la solución y al final pues todo eso es un ajuste lógicamente económico, ¿no? Cuanto más clara tenga yo la solución, más podré ajustar la intervención. Hicimos como os digo, estos 470 metros cuadrados con la particularidad de que no querían parar los muelles de carga. Lo que hicimos fue sectorizar la zona, como os comentaba antes. Dividimos en 4 zonas distintas y fuimos haciendo zona a zona el trabajo completo, perforación, colocación de tubos, inyección, perforación, colocación de tubos, nivelación, inyección, en cada una de las zonas, en vez de hacerlo de corrido, que posiblemente para nosotros hubiera sido más cómodo, pero con esto conseguimos que no parase la fábrica y que pudieran estar cargando y descargando sin que nos estorbáramos. Ya veis distintas fotos reales de mientras hacíamos el trabajo, cómo están colocados los distintos tubos antes de inyectar. Y veis un poco los problemas que tenía la solera, rota por algunos sitios, hundida. Bueno. En este caso inyectando con el trípode ya preparado, la manguera desplegada. En esta manguera que veis es por donde van. Dentro de esta manguera hay 2 manguitos o dos mangueras más pequeñas por donde va cada uno de los componentes de la resina y se mezclan en la pistola de inyección y salen juntos y es donde el terreno donde reacciona. Y el estado final, una vez cortados los tubos y tapado con un mortero de reparación normal que usamos, pues cómo queda después de intervenido. Lo suyo en estos casos que después se repare estructuralmente el elemento. Es decir, esta solera pues requeriría al menos coser las grietas que tiene porque van a ser puntos de debilidad y puntos de distinto comportamiento. Igual que en los edificios, lo suyo es que un tiempo después de la intervención, que puede variar entre semanas a más de 6 meses si el terreno es granular o cohesivo, esa disipación de tensiones, pues lo suyo es que se reparen estructuralmente las grietas, no que se pinte encima, sino que se cosan realmente. Otro caso que os traigo aquí en Coruña también, en un edificio. Oye, digo aquí porque yo cuando duermo en casa duermo en La Coruña, aunque soy de nacimiento asturiano y como veréis por el apellido Arrieta de ascendencia vasca. O sea que el norte lo tengo controlado en ese sentido. Este edificio que veis en la fotografía, 10 plantas creo recordar que era, en el que ya tenían un informe de hacía años, en 2016 todavía se controlaron unos movimientos que seguían activos como un basculamiento del edificio hacia una de las esquinas. Como os digo, pues con informes en este caso también había informes del terreno, informe de arquitecto, evolución histórico de las fisuras, y nos llaman para intervenir. La zona de intervención fueron 37 metros bajo zapata corrida, estos que veis en el perímetro, más los pilares, las zapatas combinadas de los pilares interiores. En 12 pilares, estos que veis aquí, tardamos en hacerlo todo 8 días laborales. Para que tengáis también una idea, os doy algún dato así de duración, para que veáis un poco pues como estáis viendo, la poca invasividad, la rapidez, la eficacia, lógicamente, etcétera, etcétera. En este caso, lo que nos encontramos fue un plano de apoyo de la cimentación a distintas profundidades, lógicamente. Bueno, aquí sí puedo hablar un poco de geología, ya que estamos en el ICOG.
Sabéis, en Coruña el dominio granítico o granolítico que tenemos es un dominio realmente, es lo que aparece casi siempre en el subsuelo, y sabéis la forma o cómo altera el granito. Yo tengo hecho cimentaciones en otro trabajo anterior, cimentaciones de un mismo edificio, parte de la cimentación pilotada, teníamos una intrusión granítica, parte de ella pilotada por la alteración del granito y parte de la cimentación superficial directamente. ¿Por qué? Porque la alteración del granito es así. En este caso lo comprobamos que, como veis ahí, las zapatas de los pilares, las zapatas combinadas, estaban a unos 2,40 metros. Aquí había parte del muro a 1 metro, otra parte a 1,5 metros, en función de, lógicamente, cuando se hizo el edificio, donde encontraron lo que ellos llaman firme, ¿no? En muchas ocasiones. El terreno de Taros, naturaleza arenosa, lógicamente, jabre granítico, alteración de ese jabre, con distintos, como os decía, distintas cotas de apoyo. Las fisuras y las patologías que nos encontramos, como en cualquier otro sitio, así que son internacionales. El lenguaje de la fisura, de la patología, es el mismo aquí que en Italia, que en Francia. O lo que nos indicaban al final, esto estaba, como os digo, había un informe de un arquitecto, incluso estaba definido en qué zona intervenir y demás, ¿no? Y sí que se veía prácticamente esa mitad del garaje, actuamos desde un garaje, cómo marcaba toda esa patología hacia esa zona, ¿no? La forma de operar, como veis, taladros pequeños, no invasivo, etcétera, etcétera. El ensayo de penetración que realizamos previo a la inyección, como os digo, nos deja acceder a prácticamente cualquier zona. Tenemos hecho trabajos en forjados sanitarios, trabajos bajo cimentación, pero no desde la casa, sino desde el forjado sanitario, lógicamente, con una altura mínima para poder movernos, poder perforar, pero sí que esa mínima invasividad y esa accesibilidad pues la tenemos al contrario de maquinarias grandes, normalmente utilizadas en recalces, métodos tradicionales. Distintos detalles de la fase de ejecución, los distintos tubos ya colocados ya para perforar, con el muro corrido, como veíais, como en estos zapatones, a los distintos niveles que se habían definido a distintas profundidades para cada tipo. Y los ensayos de penetración, antes y después, evidenciando esa mejora del terreno. Incluso en este caso nos pidió la ingeniería final, un informe final, con cálculos de tensiones finales, etcétera, etcétera. En ese sentido no hay ningún problema. Aprovecho para meter esto, tanto inicialmente como a posteriori. Nosotros realizamos el proyecto, por así decir, de cálculo de las inyecciones, es decir, trabajamos tanto en casos que nos llama, bien sea una empresa, un particular, una ENA, con el problema, vamos a ver el problema, lo estudiamos, planteamos la solución, etcétera, 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 como en casos en los que estás en fase de proyecto y quieres plantear una solución con inyección de resina Uretec, en el que, una vez estudiado, lógicamente, si vemos que es viable, incluso en fase de proyecto se os daría la parte de memoria de inyección de resina con los cálculos, etcétera, etcétera. Tanto inicialmente, por ello, como a posteriori. En caso de necesitar un informe final, lógicamente se aporta un estudio final con los resultados de las pruebas, etcétera. Otro caso particular de inyecciones de Uretec Deep Injections, inyecciones en profundidad, son las bodegas Domecq, Jerez de la Frontera, en Cádiz. Estas naves que veis en la fotografía de los siglos XVI y XIX, en la que hicimos 52 metros lineales de zapata corrida y 14 pilares en 5 días de trabajo. Como veis, las producciones que tenemos frente a recalces tradicionales pues, son muy ventajosas. En este caso se trataba de muros y cimentación de mampostería y un suelo mejorado con cal. Y había existían unos rellenos antrópicos, 3-5 metros y unas margas arenosas. Como digo, las fisuras, pues iguales en todos los sitios. En la zona de intervención, como veis, esta fachada de las dos naves,
La particularidad de este caso era el espacio de trabajo. Aquí, lógicamente, el líquido elemento que guardaban y que comercializan pues es de alto valor, como todos sabemos. Aquí no se permitía tampoco nada de invasividad, por así decirlo. Por un lado estaba la poca invasividad que nosotros aportamos y por otro lado estaba, creo recordar, tenían un problema con la Junta de Andalucía en cuanto a unos restos arqueológicos que habían aparecido debajo de la nave, que estaban datados y concretados y no les permitían ni siquiera plantear hacer otro tipo de recalce con micros o algo así. En este sentido, nuestra tecnología permite que si el día de mañana quieres recuperar esos restos arqueológicos por lo que fuera o fuese, puesto que podrías volver a excavar ese terreno y podrías incluso limpiar los restos de resina que pudieran quedar. Ya veis fases del trabajo, el ensayo de penetración, perforación, donde hicimos algunos de los agujeros, o sea, esto impensable con un tipo de ampliación, de cimentación por mataches, de micros, de recrecido, o sea, impensable. Por lo que os digo de la importancia y el valor que tienen lo que guardan las bodegas Domecq en esos toneles. Ya veis por dónde se metió la manguera en este caso para hacer estas inyecciones, por ese ventanuco. Todas esas ventajas en rehabilitación pues son muy, muy beneficiosas frente a otras soluciones tradicionales para este tipo de problemas. Ya veis dónde estamos inyectando. Fundamental tener control en este caso durante la inyección, porque si no podías dar al traste pues, con ese barril. Nosotros podemos conseguirlo gracias a las características de nuestras resinas, como os comentaba. Ensayos de penetración antes y después, donde podemos ver la mejora del terreno obtenido una vez que inyectamos. En este caso nos vamos ya a otro de los ejemplos, una losa de transición y a un trabajo en carreteras, en Gerona. Esta que veis en este paso, este puente que vemos en la imagen, en el que nos plantean por problemas de hundimiento de este trozo, la junta, dilatación, puente, terraplén, distintos comportamientos, etcétera, etcétera, nos habían planteado una inyección en profundidad, considerando que el primer paquete que tenían eran unas gravas y el problema, según la dirección de obra, estaba en el paquete de arcillas. ¿Vale? Vamos a hacer el trabajo y vemos, a la hora de hacer las perforaciones, que hay un hueco en esas gravas, debajo de la solera y de la losa, de transición, que no estaba contemplado. Pues lo planteamos y el problema se inyectó también. Ejemplos de la puesta en obra, veis los hundimientos que tenía. La zona no hizo falta cortar la carretera, o sea, dejar sin servicio, puesto que se actuó primero en un carril completamente y después en otro carril completamente. Por lo cual, la carretera quedó en servicio siempre. Esta zona de hueco que os comento que habíamos visto, inyectamos, y la zona que nos habían marcado como problemática, que también inyectamos, mejorando su resistencia dinámica. Otro caso de carretera, seguimos en Cataluña, un terraplén, una carretera de montaña. Ya veis la zona afectada, bueno, típico, ¿no? Desmonte, terraplén, pequeño muro, y cómo pues estaba produciéndose ese hundimiento que se veía claramente en la fisura. Evidentemente, siempre que hay una fisura, pues agrava el problema, puesto que por la fisura se puede filtrar el agua y puede ir agravando el problema a mayores fases de ejecución. Pues ya veis esa inyección de ese trasdosado, de ese terraplén, el ensayo de penetración, las pruebas dinámicas, comprobando cómo estaba y cómo lo dejamos. En este caso es el que os comentaba antes de la carretera de Luceni, Zaragoza, en el que hicimos, la problemática
La podéis ver según el estudio geotécnico que teníamos. De hecho, colaboramos con CTA, en este caso en Zaragoza, que era el que tenía estudiado el caso. Problemas de hundimiento, la verdad que había mucha documentación, radar, había sondeos, penetros, había bastante información geotécnica, incluso diseño de una zonificación de la problemática existente. Y en conjunto con CTA, como os digo, la empresa de geotecnia, diseñamos la actuación con distintas inyecciones a distintas profundidades. Un poco de forma esquemática, lo que intentábamos hacer, un poco siguiendo el criterio, lo que tenía en mente esta empresa, era hacer como una especie de patas más largas de terreno inyectado con resina y un tablero un poco más corto inyectado en todo ese paquete de terreno. Así lo hicimos y bueno, de momento no tenemos noticias de fallos. Distintas imágenes de la ejecución. Como os digo, nos apoyamos de una máquina de sondeos para hacer las perforaciones profundas, sobre todo porque era absurdo perder nosotros el tiempo en esas perforaciones. No se cortó la carretera, como veis, siempre siguió activo. Distintos tubos colocados para hacer las inyecciones, la fase de inyección. Bueno. Otro caso de carretera, en este caso sí que traído de fuera, de Italia, un caso bastante grande, 3 kilómetros de carretera, 17.400 metros cuadrados de terraplén, un mes y medio de trabajo, con bastantes ensayos de contraste antes y después, como sondeos, penetración, tomografía eléctrica, química de refracción, CPT, o sea, bastante. La carretera en cuestión, según me comentan mis colegas italianos, ya tenía intentos de solución, algún tal destacado, etcétera, pero el paquete de terraplén, por un cambio también en transporte de esa carretera, un transporte pesado que al morirse no pasaba, no circulaba por ahí, pues seguía sufriendo hundimiento. Al final se elige la técnica pit stop debido al bajo impacto sobre el tráfico, puesto que no hubo que cortar, y la limitación de los efectos de inyección al volumen de suelo limitado por el terraplén. O sea, no afectábamos negativamente a ningún elemento. Os digo, esto es en la provincia de Módena, en Italia. Se hicieron 3 kilómetros de carretera. Bueno, lógicamente había muchos datos para el estudio, había un estudio profundo de lo que pasaba. En profundidad, la influencia del terraplén, la inyección planteada y la ejecución del trabajo. Pretec trabajó en 3 turnos, quiero recordar, trabajando 24 horas continuo para no interrumpir el tráfico y terminar en el tiempo que nos exigían, al final que querían terminar el trabajo. Distintas fases de ejecución, como veis la marca, las perforaciones, colocación de tubo, inyección, por extracción, como este es el sistema que os comentaba de inyección continua con extracción de tubo. Los trabajos nocturnos, como os decía, sin cortar, nunca se cortó el tráfico. Los resultados de contraste, lógicamente, pues ya veis el paquete de terreno tratado, como teníamos en rojo antes, como lo dejamos después de inyectar en verde. Un resumen de la obra, os pondría ahora un vídeo que es más entretenido que yo. La tecnología usada es un pit stop. Hicimos inyecciones columnares, como les decía, como modalidad de inyección, desde la cota -4 hasta la superficie de trabajo -1, debajo del paquete de firme que tenía recrecidos y demás. Se inyectó la resina del PEC Geo Plus, específica nuestra, con rápida expansión y elevada presión de hinchamiento o de expansión, es tanto muy expansiva como rápidamente expansiva. Monitorizando con láser desde la rasante en un 17.472 metros cuadrados, 35 días, una producción por turno de unos 170 metros cuadrados. Pruebas se hicieron después
bueno, antes en este caso 4 de PM30, 37 NPM después, 5 perfiles de tomografía previos, 12 después, etc. Como resumen del resultado obtenido, un aumento de la resistencia penetrométrica dinámica entre el 80 y el 100%, y un aumento de la velocidad de las ondas de corte US, 80 a 120 metros segundo, a 150 a 180 metros por segundo. O sea, una considerable mejora. Y ahora os voy a poner el vídeo que está preparado de este trabajo en concreto. Hablan en italiano, entiendo que yo lo entiendo, entiendo que es fácil de entender. Si queréis, sino después, por no, voy a quitar el micro para que lo oigáis bien, lo comentamos si queréis al final de la charla. Questa arteria è utilizzata in maniera pesante dalla popolazione e da tutte le attività produttive che gravitano intorno alla zona di Carpi e Novi. Una volta fatta la scelta, diciamo, sulla tipologia dell'intervento, la progettazione è stata gestita internamente dal personale della provincia di Modena in collaborazione con uffici tecnici dell'Uretec. Una volta ottenuto appunto la fattibilità e la realizzabilità dell'intervento sotto tutti gli aspetti, è stata poi fatta dalla provincia, organizzata una presentazione pubblica da illustrare quali erano gli aspetti specifici dell'intervento. Siamo partiti con un'organizzazione che prevede l'impiego di 3 squadre operative, ciascuna delle quali è composta da 7 o 8 elementi. Il cantiere è strutturato in modo tale che il traffico sulla strada non venga per nulla interrotto. Le prove penetrometriche dinamiche finora hanno dato buoni risultati in linea con le aspettative, mentre le prove sismiche danno un'immagine più bidimensionale in quanto rappresentano quanto l'intervento Uretec ha consentito di incrementare la velocità delle onde di taglio nel terreno. Diciamo che la direzione lavori è stata molto facilitata dalla grande e notevole organizzazione dell'Uretec, che ha messo in campo squadre molto efficienti e ben organizzate. In un mese e mezzo
la previsione era di 2 mesi, comunque in tempi molto rapidi si è prevista la completa realizzazione del consolidamento del sottofondo, senza la necessità di asportare il manto superficiale, senza la necessità di asportare il sottofondo granulare. Muy bien, bueno, continuamos. Quería hablaros un poco, voy un poco lento, son las 7:30, voy a intentar ir un poco más rápido para por lo menos dejar tiempo al final si tenéis alguna duda o algún columna que queráis hablar, ¿no? Os he comentado que hemos hecho trabajos en AENA, pues este es el apartado específico, inyecciones de resinas pasivones bajo pavimentos aeroportuarios o aeropuertos españoles. Un poco os iba a contar, Aeropuerto Adolfo Suárez, el Prat, Málaga, Asturias y fases de proyecto que estábamos cuando preparé esta charla a finales del año pasado. Está por actualizar porque hemos terminado este año, después de Reyes, hemos terminado el aeropuerto de Santiago, entraremos al aeropuerto de Gerona el mes que viene. Bueno, la idea es que sepáis cómo trabajamos con AENA, ¿no? En aeropuertos, básicamente. El trabajo que hicimos en Barajas, losas de estacionamiento que podéis ver ahí, que estaban pues desniveladas, claqueando una respecto a otra. No era pista de despegue ni nada por el estilo, como os digo, eran plataformas de estacionamiento, eran unas losas, unos 35 centímetros de espesor, apoyadas en 20 centímetros de hormigón magro, una subbase de zahorra, etcétera, etcétera. Ahí lo veis un poco más claro. Incluso aquí controlamos, por eso os digo que gracias a cómo es nuestra resina o nuestras resinas como son, podemos controlar en tiempo real todo lo que hacemos. Incluso nos trajimos estos relojes, estos comparadores centesimales, para comprobar y controlar cómo íbamos produciendo el levantamiento de la solera o losa, mal llamada solera. Conseguimos llevando, en este caso, a posición original, consiguiendo un levantamiento medio de 3 centímetros, llegando a levantamientos puntuales de 5 centímetros y medio. Veis la malla dispuesta de perforaciones. Lógicamente, los levantamientos son mucho más fáciles en pavimentos rígidos que en pavimentos flexibles. A continuación, pues os presento el trabajo que hicimos en el Barcelona, un trabajo de 200 metros cuadrados con firmes flexibles, con hundimientos hasta de 10 centímetros. Aquí pudimos alcanzar levantamientos hasta 4 centímetros por el comportamiento del pavimento flexible. Al no ser lógicamente, un elemento rígido, el comportamiento que tiene, no tanto para el hundimiento como para el levantamiento, pues no es un comportamiento homogéneo y tan fácilmente controlable como en el pavimento rígido. Entonces, empezó el levantamiento y en el momento que la propiedad dijo, mira, no quiero seguir levantando porque puedo provocar anomalías que no quería en ese sentido. En este caso, otro trabajo que hicimos en el aeropuerto de Málaga, una zona de aparcamiento de vehículos pesados, circulación de aeronaves. Existe un túnel y ese túnel al final es lo que estaba marcando, el trasdosado de ese túnel es lo que estaba marcando las vías. Tenemos una fisura en el asfalto de 80 metros de largo, hundimientos en los bordes hasta 6 centímetros. El esquema de la intervención y cómo hacemos los trabajos. En el aeropuerto de Asturias, una intervención que hicimos en el 2017, donde tratamos las cabeceras de la pista y unos márgenes. O sea, tratamos por un lado losa, rígido, y por otro lado los márgenes en pavimento flexible. Hicimos una intervención bajo 5.230 metros cuadrados, muy superficiales, como os indicaba antes. Distintas zonas, ya veis, distintas partes de la intervención, cabeceras en la denominación del aeropuerto, la cabecera 11 y cabecera 29, tienen una única pista para aterrizar y despegar, es un aeropuerto pequeño que tenemos en Asturias, y
Los trabajos eran nocturnos, en el momento que parábamos dejábamos la pista perfectamente acondicionada para que no se interrumpiera la actividad aeroportuaria. Y un vídeo en el que os quiero presentar un poco los trabajos específicos de aeropuertos. Es un vídeo que hemos realizado en el aeropuerto de Ginebra, en el que llevamos desde los años 90 haciendo un mantenimiento preventivo. El ayuntamiento decide la inversión que quiere hacer anual para en determinadas zonas ir actuando, puesto que está en una zona muy mala geotécnicamente y bueno, tienen distintos tipos de problemas. Copy 724, right at center maintain 2000. Center maintain 2000, 724. Comment 504 to center maintain 3000. As for Copy 724, is there traffic about our 130? That's 12:31 o'clock, yeah, 724 now. Okay, we got it. D'autres raisons, c'est aussi des charges toujours plus lourdes des avions qui font que le dallage existant bouge avec des années. On fait ces travaux pour stabiliser le sol sous le dallage. Donc c'est des travaux qui prolongent la durée du dallage. C'est une solution qui est rapide. Donc en une nuit, on peut faire plusieurs mètres carrés de dallage, de renforcement de dallage. Ici, finalement, c'est plus de 1000 mètres carrés sur 5 nuits à peu près. On peut faire à peu près 200-250 mètres carrés chaque nuit. Donc c'est une méthode qui est propre et qui est rapide, qui nous donne satisfaction pour plusieurs années de renforcement de fondation. Les équipes qui travaillent sont des équipes efficaces et qui connaissent bien leur travail, leur métier. On est content de cette méthode et on va continuer encore quelques années à utiliser cette méthode. Vale, ya por terminar, y disculpad si me estoy hablando un poco de más, por resumir ventajas de nuestras soluciones, las tecnologías VT, como me habéis escuchado, tienen muchas ventajas. Movilización rápida, es decir, damos atención a los problemas rápidamente. Tenemos 4 operativos, 4 equipos operativos en España, más el apoyo, lógicamente, de todo el grupo VTEC Europa, al cual pertenece España. En el caso de necesidad, pues si es necesario traer más equipos de fuera, se traen sin problema, puesto que todos hacemos lo mismo, además. Todo VTEC, la forma de trabajar es la misma.
Intervención rápida y de eficacia inmediata. Ya habéis visto en algún caso que os he soltado así un poco producciones y demás. Y eficacia inmediata, puesto que no es necesario esperar en el tiempo para la eficacia de la intervención. Mínima invasividad, sin excavaciones, ni encepados, ni recrecidos, ni nada por el estilo. Ya veis incluso las perforaciones que hacemos. Incluso en algún caso, recuerdo una nave en Calahorra, una nave de calzado, en el que aspiramos el polvo que producíamos al perforar, al taladrar el hormigón de las zapatas, lo íbamos perforando para evitar cualquier tipo de invasividad para que la nave siguiera trabajando. No interrumpe, como os acabo de decir, las actividades en el mantenimiento de la explotación. No hace falta desalojar, no hace falta nada. Tratamiento localizado, esto es podemos hacerlo gracias a las características de nuestra tecnología, con posibilidad de intervenciones parciales, no dando lugar a posteriores problemas que sí pudiéramos tener compensando en recalces tradicionales, y sin contaminación del suelo, con respeto totalmente del medio ambiente. Para más información, bueno, a través del colegio, a través de la página web de Euretec, en YouTube hay un montón de vídeos de Euretec, si queréis, si un día estáis cansados, aburridos, si queréis entreteneros, en YouTube hay un montón, como os digo, de vídeos. Edición especializada, la resina Geocruz está certificada por la Universidad de Padua, bueno, como os digo, todo está certificado, patentado, etcétera, etcétera. Tenemos una guía de diseño elaborado como parte del proyecto de investigación entre Euretec y la Universidad Politécnica de Turín. No os he hablado nada de esto, de esta guía de proyecto. Es muy teórica, se mete mucho en la teoría de la expansión de nuestra resina, del porqué, formulación y demás. Si alguno tenéis interés, podéis poneros en contacto conmigo y charlamos, hablamos de lo que queráis. Tenemos publicado también un scientific book, llamamos, con distintos casos particulares de relevancia del estado del arte de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid, como os digo. Bueno, un montón de documentación. Simplemente, pues, agradeceros la atención, espero que haya sido algo ameno. Y como os digo, bueno, pues tenéis mi contacto ahí, que para cualquier cosa podéis utilizarme, poneros en contacto conmigo. Muy bien, muchas gracias Iván por esta entretenida presentación, adornada además con vídeos, que siempre se agradece ver la aplicación práctica y que no todo sean teorías. Bueno, tenemos unos 10 minutos así para algún comentario o alguna pregunta. Los que estéis viendo, los que asistentes, podéis hacer a través del chat, del icono que tenéis arriba a la derecha. Pincháis ahí, escribís ahí la pregunta o el comentario y yo se la trasladaré a Iván. Bien, mientras alguien escribe algo, si lo desea, tengo dos preguntas ya que me transmite Gary. Una de ellas es si estos sistemas tienen alguna aplicación o habéis practicado en relación con estabilización de taludes, más allá de si justamente encima hay una estructura o no. En estabilidad de taludes como tal, no. Vale. Eso tendríamos que parar primero el talud y después nosotros estabilizar ese terreno. Pero siempre parando el talud con algún tipo de pantalla, con algún tipo de sostenimiento. Vale, entendido. Y luego la segunda pregunta se refería a las arcillas expansivas, al tratamiento del terreno donde hay arcillas expansivas, que al inicio has hecho una referencia muy breve. Hemos entendido, yo he entendido por lo menos, que con esta resina se quita, digamos, un poco de expansividad a las arcillas. No sé si es así, ¿nos puedes comentar algo sobre ello? Sí, se mitiga el efecto de expansividad de las arcillas. Lógicamente, si yo saco una muestra inalterada, la arcilla va a seguir siendo expansiva. Pero lo que yo consigo con las inyecciones es mitigar el efecto de expansividad, porque logro inyectar mi resina en los canales, en esa estructura de la propia arcilla, que es donde ella coge y suelta agua. Logro rellenar eso con resina, con lo cual evito que vuelva a coger y soltar agua. Entendido.
Normalmente estos problemas en arcilla, sobre todo nosotros los vemos mucho en el sur. Yo tengo visto los tenemos encontrado en el sur, en Sevilla concretamente, arcillas expansivas con presiones de hinchamiento de 3,5 kilos. O sea, auténtica arcilla expansiva. Y lo que conseguimos con la inyección no suele ser un problema de capacidad de carga. Tú cuando analizas geotécnicamente estas arcillas suelen ser duras, suelen tener golpeos altos. No suele ser nunca un problema de capacidad de carga lo que nos llega a nosotros, sino problema de esta expansividad. Con lo que conseguimos con la inyección es mitigar ese efecto de la expansividad. Normalmente, en estos casos de arcilla expansiva, el tratamiento final tiene que ir acompañado con lo que siempre en los estudios geotécnicos recomendamos o se recomienda de raíces, de acerados, etcétera, etcétera. Porque dependiendo, por eso os decía, en función de los IPs, en IPs mayores de 40, es muy importante saber cuál es la presión de hinchamiento que tenemos en las arcillas, porque puede ser que la mitigación que nosotros ofrezcamos, por así decir, no sea suficiente, ¿no? O sea, no sea suficiente para resolver el problema. Entendido, muchas gracias. Una pregunta que te hago yo es sobre la limitación en la puesta en obra de estos sistemas por causas meteorológicas y sobre todo por el frío. No sé si el frío atmosférico o el frío que pueda o lo frío que pueda estar el suelo tiene alguna limitación o presenta algún inconveniente o no. Nada, en nuestras tecnologías, en las que yo os vine a contar, UNETEC, no le influye en nada. Daos cuenta que, bueno, os puedo decir, trabajamos en Austria, Suiza, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, el aeropuerto de Santiago lo hemos empezado antes de Navidad con la primera, no sé si era Hortensia, Filomena, no sé quién era, pero aquí en Galicia caían de punta, los chuzos de punta y hacía frío. Y concretamente hemos hecho en Asturias hace 15 días un trabajo en una nave industrial de congelados, en el que la temperatura eran menos 18 grados. Y hemos trabajado, de hecho, a menos 18 grados. O sea, que no nos influye a nosotros nada. ¿Y no ha habido problema con que la resina se haya curado antes o cosas raras esas? No. Nada. En este caso, bueno, el camión no estaba dentro de la cámara, por así decir, ¿no? El camión estaba en el exterior, pero sí que desplegamos manguera, etcétera, etcétera. La inyección la hicimos en la propia cámara, que era la cámara, no te hablo de una cámara de carne pequeña, era una nave industrial, por así decir, preparada a temperatura menos 18 grados. Que yo el día que fui a hacer la visita, ya veis que pelo tengo poco, la verdad que es la sensación es horrorosa, horrorosa. Muy bien, y bueno, como no hay más preguntas, yo sin más un último comentario o pregunta también un poco. Hemos visto en los reportajes y las fotos sobre la densidad de las perforaciones. Digamos, por hacernos una idea, más o menos son así lo que hemos visto, es decir, a mí me ha parecido como bastante cercanas, una densidad bastante densa, digamos, de las perforaciones. Normalmente cuando tratamos superficies, bien sean losas, bien sean pavimentos, normalmente tenemos una malla de perforación entre 1 por 1 y 1,5 por 1,5. Son normalmente las mallas estandarizadas. Distinto es cuando tratamos cimentaciones corridas, por ejemplo, en el que la separación de cada perforación normalmente ronda entre 0,6 y 1 metro, una cosa así, pero siempre perforaciones mínimas, ¿no? de 14 milímetros en el caso de mallas de 1 por 1 a 1,50 por 1,50. En el caso de cimentaciones, perforaciones de 26 milímetros máximo. O sea, pero sí es verdad que por las características de nuestra resina, en el que no se prolonga o no se proyecta horizontalmente en el terreno in secula seculorum, precisamente esa ventaja que es que yo voy a realmente consolidar el terreno que inyecto, me hace tener que necesitar esa malla de perforaciones. Bueno, yo desde un punto, imagínate Alfonso, desde un punto yo estoy inyectando aquí y 3 metros más allá la solera no se va a enterar, el terreno bajo la solera que yo estoy inyectando no se entera. Por eso tengo que hacer esa malla. Claro.
Muy bien. Bueno, oye, pues en vista de que no hay más preguntas, bueno, sin más, un comentario que nos envía Manu Martínez, que dice que no tiene preguntas, pero que te transmita que le ha gustado mucho la charla y que te agradece el esfuerzo y tu presencia aquí, cosa que hacemos todos los que estamos aquí. Sin más, pues bueno, muchas gracias, Iván, y hasta la próxima. A vosotros, ya sabéis dónde estoy. De acuerdo. Y muchas gracias a todos los asistentes. Vale, pues lo